Congresista Lescano y recupera la presidencia la congresista Barros. Señora Presidenta, señores ministros de Estado, señores parlamentarios, lo primero que quisiera decir para honrar la palabra, porque mucho se ha desvalorizado la palabra prestada en nuestro país y sobre todo en las instituciones, es que aquí hubo un compromiso de todas las fuerzas políticas en el Congreso que estos temas debemos terminarlos el 4 de octubre. Un acuerdo de la Junta de Portavoces. Y he escuchado de algunos parlamentarios del fujimorismo decir que no hay ningún compromiso en plazos. Si hay un compromiso en plazos. Y si nos hemos puesto ese compromiso hay que cumplirlo, hay que honrarlo. No tenemos por qué desconocerlo. Decir que no ha habido ningún compromiso o que el documento de la cuestión de confianza no se refiere a estos aspectos no quiere decir que no cumplamos un compromiso y un acuerdo de la Junta de Portavoces. El 4 de octubre estos proyectos deben estar aprobados. De una u otra manera. Al fin y al cabo, el gobierno tendrá que asumir también sus responsabilidades y el pueblo en su turno. Entonces, yo quisiera decir, señora Presidenta, eso, no podemos desconocer los plazos por más defectos, inconsistencias o discrepancias que tengamos con los proyectos. Aquí hay plazos que debemos cumplir, y eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la reforma constitucional tiene que establecer el número de parlamentarios, de diputados y senadores, porque este es un compromiso conjunto del Parlamento, del Gobierno y del pueblo. Quien puso el tema en debate ha sido el presidente de la República y ha referido un número de parlamentarios que, según he conversado esta mañana con el primer ministro, no es una cuestión de Estado, ni un número fijo, rígido, que se tiene que establecer en la reforma de la Constitución, sino que se tiene que hacer de manera razonable y adecuada. Entiendo que si no fuese así, si el Parlamento tendría que solamente repetir el proyecto, hubieran ellos mismos hecho la reforma, que no la pueden hacer obviamente porque es reforma constitucional, pero esto ya no tendría por qué pasar por el Congreso. Entonces eso, al final le voy a dar una interrupción, congresista. Entonces, a ver, unos segundos a la congresista Alcorta. ¿Puedo coincidir con lo que dice el congresista? Gracias. Pero ¿cuál es la demarcación de eso, congresista? ¿Qué sí y qué no? ¿Quién demarca esa línea? Nada más. Bueno, para eso estamos acá, cómo marcar esa línea, porque si nosotros no contribuimos, señora Presidenta, más allá de las críticas que se han hecho, por gusto estamos también como Congreso. Y por eso dice el presidente y el pueblo dice, hay que cerrar el Congreso, porque si es pura crítica, ¿para qué estamos? Somos parlamentarios, somos representantes del pueblo, y como representantes del pueblo debemos de dar una respuesta. ¿Y hay algo que hacer? Claro que hay algo que hacer. ¿Hay precedentes en este país de reforma constitucional? Claro que hay precedentes en este país sobre reforma constitucional. ¿Que se pueden tomar? Claro que se pueden tomar. Y yo he referido el otro día que hay un estudio, un informe del año 2001 que se hizo por parte de distintos juristas, ni siquiera todos políticos, sino juristas, que habían propuesto una reforma constitucional en el sentido que debía estar el Congreso bicameral compuesto por 150 diputados y 50 senadores. Y dan las razones, ahí están explicadas, por la representación ese entonces de la población. Más adelante se sigue con el asunto porque ese informe no se llegó a plasmar en una ley, en una reforma constitucional, y más adelante, el año 2007, se llega a aprobar un dictamen en la Comisión de Constitución que lamentablemente tampoco se hizo ley. Y el año 2009 se aprobó en este Congreso la bicameralidad con 125 diputados y 50 senadores. Y que esa propuesta debería pasar a referéndum. Así se dijo. Pero tampoco se convirtió en ley. Entonces, hay documentos que podemos utilizar para dar solución
a estas propuestas? Claro que sí. Ahí están los estudios técnicos. No han sido estudios tan apurados como los que estamos haciendo ahora, sino hechos por juristas y políticos con el tiempo suficiente, en largos debates en el gobierno del año 2001 al 2006 y en el gobierno que comprende el año 2009. Entonces, ¿se puede tomar esos estudios? Claro que sí. ¿Y se puede poner ese número de parlamentarios? Claro que sí. ¿Y quienes debemos asumir esa responsabilidad es Congreso? Claro que sí. ¿Y el gobierno también? ¿Y el pueblo también? El pueblo también que se pronuncie. El pueblo tiene capacidad e inteligencia para decir si está bien o está mal. Al fin y al cabo, todo esto se va a referéndum. Pero dejar esto para una ley de desarrollo constitucional no me parece, porque este es el momento de establecer responsabilidades y establecer cosas. Al fin y al cabo nosotros lo vamos a explicar y el gobierno también explicará y el pueblo decidirá finalmente en las ánforas. Porque nosotros hemos votado a favor de la cuestión de confianza fundamentalmente para que todo esto que estamos debatiendo, el pueblo finalmente define en las ánforas. Nosotros no vamos a definir nada, es el pueblo el que va a definir. Nos dirá no estamos de acuerdo o nos dirá sí estamos de acuerdo. Pero esta trilogía, señora presidenta, de Congreso, Gobierno y Pueblo, yo creo que tiene que dar solución a este asunto. Yo, por lo tanto, soy de la propuesta de que se ponga un número de parlamentarios suficiente para que el Congreso pueda trabajar bien. Porque si ponemos un número insuficiente, después va a ser el remedio peor que la enfermedad. Y hay que decirle las cosas tal como son a nuestro pueblo, hay que decirlas. ¿Y con valentía? Sí, con valentía, con interés y con fundamento. Entonces yo creo que hay que poner en esta reforma el número de parlamentarios que pudieran hacer un buen Congreso y que funcione bien. No como está ahora considerado, porque he visto hasta ya un dígito de aprobación del Congreso. Un dígito. Y eso es terrible. En segundo lugar, presidenta, yo he visto esta discusión que me parece razonable. Los parlamentarios han dicho, oiga, aquí hay macrodistritos y aquí hay microdistritos que no funcionan bien porque aquí no va a haber representación en los departamentos chiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Las regiones se han peleado, los departamentos se han peleado porque no querían hacer una macroregión, porque había diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nosotros nos podemos quedar con los brazos cruzados? Absolutamente que no. ¿Y qué se puede hacer? Tomar los estudios anteriores, señor primer ministro, señor ministro de Justicia. Aquí se dijo, en las reformas anteriores, constitucionales, que debían elegirse los senadores por regiones. Y esas regiones no se han constituido. No se han constituido. Entonces, ¿nos vamos a quedar así? No. Vamos a estar persistiendo en las macroregiones tampoco. Acá hay una fórmula que se ha establecido, ha dicho señor, la mitad de senadores los elegimos por departamentos y la otra mitad por distrito electoral único. Una fórmula que se puede utilizar y dejamos los 130 parlamentarios que sigan siendo elegidos por sus departamentos como representantes del pueblo, distinto obviamente a los senadores. Pero ahí están las soluciones, no es cuestión difícil, es simplemente de volcarlas a la ley. ¿Y que se puede hacer? Claro que se puede hacer. Entonces a mí me parece una fórmula interesante porque, repito, son estudios que se ha hecho en este Congreso, que han hecho juristas y han planteado. Lo que pasa que no se llegó a plasmar totalmente y a concluir la reforma constitucional. Entonces yo planteo esas propuestas, por ejemplo, al gobierno para que pueda también analizarlas y que nos ayude a socializarlas y explicarlas, porque creo que de alguna manera tenemos que llegar a algún tipo de consenso. Ahora, claro, señora presidenta, hay algunas cosas pues que no son tan viables como se ha explicado. Por ejemplo, ¿no? y solamente lo hago como un etcétera, ¿no? Como una cuestión accesoria. Por ejemplo, para la región o macroregión electoral noreste, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, hay 4 senadores, según este documento que nos ha traído el gobierno. Y para Lima hay 6.
4 para esta zona noreste. ¿Cuántos millones de habitantes son? 2,5 millones. Y Lima tiene 9 millones. Entonces, no es coherente, ¿no? Región que tiene 2 millones tiene 4 y región que tiene 9,5 millones tiene 6, 2 más. Entonces, esas cosas, digamos, no se condicen con un trabajo eficiente porque obviamente no va a haber muchos representantes para atender las necesidades del pueblo. Es un asunto importante el número de representantes. ¿Qué duda cabe? Porque a veces venimos y en sesiones los jueces nos dicen, nosotros no tenemos mucho juez para atender las necesidades del pueblo. Y en efecto, el número es un factor indispensable, primer ministro, para que el Estado sea eficiente en su trabajo. Entonces yo creo que eso se puede obviar, señora presidenta, esos números, esas macroregiones, microdistritos, utilizando las fórmulas que ya nos ha dado el Parlamento anteriormente. Y los juristas, por departamentos, dejamos los números de parlamentarios tal como están y vamos en los senadores la mitad por regiones y la mitad por distrito electoral único, con lo cual estamos superando esta situación. De manera tal, presidenta, que nosotros estamos dando estas propuestas, estamos dando algunos elementos para que se pueda aprobar esto, que es urgente. Es urgente. Eso no nos va a ayudar a resolver todo el problema del Congreso, pero es un paso adelante. Dado que ya se ha planteado el asunto, dado que hay una expectativa del pueblo para querer pronunciarse, hay que sacar un dictamen que sea coherente. Entonces yo propongo eso, presidenta, respetar y sacar las fórmulas de estos estudios para que sean, primero, aprobados por el Congreso, segundo, tiene que hacer suyo el gobierno porque es el que ha planteado el asunto, y tercero, el pueblo tiene que decidir. El pueblo dirá sí o no, y nosotros vamos a respetar esa voluntad. De tal manera que, señora presidenta, nosotros vamos a seguir haciendo propuestas. Como ya se ha dicho, la cuestión es salir con una solución que resuelva el problema y la propuesta hecha por el presidente de la República. No es decir, como tiene errores, esto no sirve para nada, ¿no? Ayudar a que pueda ser una ley, una reforma constitucional que ayuda al Perú a salir adelante, a mejorar nuestro sistema político, como lo hemos hecho de alguna manera con el Consejo Nacional de la Magistratura. Como bien se ha dicho, no es la solución adecuada, ya definitiva, hay muchas cosas más que hacer, pero damos un primer paso. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Para no redundar, solamente preguntarle al Premier y al ministro de Justicia si se va a poder o no hacer los cambios en el futuro de la propuesta que ha traído en el número de parlamentarios, o no se va a poder mover nada. Queremos ese sinceramiento debido a la variación sustancial que nos advierte el Ejecutivo en el documento. ¿Se va a poder o no cambiar el número de parlamentarios si prosperara la bicameralidad? Gracias, presidenta. Gracias, congresista Nelly Cuadros. Congresista Rolando Reategui. Sí, gracias, presidenta. Quiero partir de un adagio, un dicho popular que dice: el hombre que paga sus deudas se hace rico. Y es verdad, pues, porque el hombre tiene credibilidad. Y lo mismo es cuando, si todos los voceros acuerdan que al 4 tenemos una fecha importante, hay que cumplirla. Yo no me haría más dificultades en las preguntas, por ejemplo, para el referéndum. Porque si a la vez, si el pueblo no quiere el referéndum, si no quiere la bicameralidad, por gusto estamos debatiendo. De verdad, por gusto estamos debatiendo. De verdad. ¿El pueblo va a decir no a la reelección? Por supuesto que va a decir no a la reelección. Pero es responsabilidad del Ejecutivo que van a matar a una clase política. Porque la nueva reelección no ayuda en nada. Lo que tenemos que es mejorar los partidos políticos. Mejor, ¿por qué no se animan a poner dentro de la pregunta hacia referéndum el voto facultativo? ¿Por qué tenemos que los peruanos estar obligados a ir a votar? ¿Por qué no consideramos el voto un derecho y no obligación? ¿Porque no les gusta a los partidos políticos? Vamos a tener ahora, como ahora en las elecciones municipales, como más de 20 partidos vientos de alquiler.
Vamos a querer también, para las próximas elecciones en el 2021, también tener 20, 30, 40 partidos. Entonces, yo creo que no hay más que debatir. En realidad no hay más que debatir. Nos ganaron la partida, la iniciativa. Yo creo que suficiente. Vayamos al referendo. Vayamos al referendo y de ahí el referendo tenemos que ya que hacer el desarrollo constitucional bajo las leyes. Pero también creo que así como existe en la Constitución cuántos congresistas hay, deberíamos también decirles, oye, mire, queremos que haya una bicameralidad, sí o no. ¿Le dan la oportunidad al Congreso para que ponga los números, sí o no? No, porque es así pues, porque si no, con la poca, entre comillas, si todos los medios de comunicación están contra el Parlamento ahora, ¿ustedes creen que el pueblo va a votar a favor del Parlamento? Obviamente va a votar en contra. Y usted no va a ver la campaña que va a venir para el referendo. Ahorita dice, no, la gente, según las encuestas, tiene que estar a favor del referendo. No, no es verdad. No es verdad. Porque ahí vienen una serie de intereses, sobre todo totalitarios, en la cual quieren desaparecer el Congreso. Intereses totalitarios que quieren destruir de una vez con la Constitución para crear una nueva Constitución. Y una nueva Constitución para poner situaciones de quitar libertades. Libertad de expresión, libertad de todo. De propiedad, de todo, como hace Chávez, como hizo Chávez, como hizo los gobiernos totalitarios. Eso es lo que buscan. Lo que buscan es destruir lo poco que se ha avanzado en el Perú. Entonces, por eso yo creo que esa discusión no tiene mucho, en realidad, de tanta trascendencia si es el pueblo quien va a definir. Una vez que el pueblo defina, ahí hagamos realmente el desarrollo constitucional que debemos hacer y ahí poder avanzar. Pero las cartas están echadas y creo que aquí tenemos que hacerlo mejor para poder salir airosos, porque hemos puesto nuestra palabra. Yo creo que ahí tenemos que cumplirla. Del desarrollo vendrá los avatares políticos después. Pero ojo, yo creo que poner a la gente el criterio de la no reelección de los congresistas, se van a arrepentir después para toda su vida. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arreategui. Congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro, colegas congresistas, muy buenas noches. El día de hoy deberíamos estar todos en nuestra semana de representación, particularmente en la ciudad de Cerro de Pasco. Tenía yo programado eventos referente al penal de Cochamarca, que están pues llegando los delincuentes más ranqueados a nivel nacional, o como también el problema ambiental que tenemos en nuestra región, como son la contaminación de estas empresas mineras, y ahí Activos Mineros está haciendo un trabajo irresponsable. Es por eso que, teniendo el compromiso como Congreso de la República de poder participar activamente en el debate de estos proyectos de ley y cumplir también los compromisos asumidos, podamos poner a discusión este artículo 90 de la Constitución. Presidenta, señor Premier, el día martes pasado, en 3 artículos, nos hemos pasado desde las 11 de la mañana hasta casi las 9 de la noche. En 3 artículos, hasta el último momento, cuando ya se estaba llamando a votación, querían plantear una modificatoria, querían que se modifique el texto presentado y votado y aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución. No es tan fácil, ustedes están palpando el día de hoy, no es tan fácil poder hacer una reforma constitucional y mucho menos poder ahora tener un Congreso bicameral de 2 élites, la clase de senadores, que no entendemos cuáles van a ser sus facultades, qué es lo que van a definir. Ahora dicen que es
la Cámara de Senadores va a definir la ley de presupuesto y la Cámara de Diputados. Los que venimos de las regiones pequeñas, como es el caso de mi región Pasco, prácticamente no nos vamos a ver representados, o no van a poder apoyar los futuros parlamentarios, no van a poder apoyar a sus autoridades locales. Y muchas veces yo he escuchado su discurso, señor presidente del Consejo de Ministros, en la Comisión de Descentralización. Usted está a favor de la descentralización, pero en el proyecto que nos presentan es más pues centralista y burocrático. También era la consulta si van a hacer las mismas funciones. Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados, Comisión de Transportes en la Cámara de Senadores. ¿Quién hace la labor de interpelar a ministros? ¿Quién hace la labor de censurar a ministros? Así también el tema de la participación de 50% entre hombres y mujeres. Esto va a generar también un problema para el proceso de elección. Va a haber debate de mujeres, va a haber debate de varones. También es un problema referente al gasto que usted nos estaba mencionando hace unos minutos, que la Cámara, o las dos cámaras en el año 1992 gastaba menos que la actual. El ministro del año 92 ganaba menos que el ministro de este año. El Poder Ejecutivo del año 92 gastaba menos que el Poder Ejecutivo de este año. Igual los gastos en consultoría, los gastos en publicidad, los gastos en alquiler de bienes e inmuebles. Entonces, Presidenta, señor Premier, propongo que podamos seguir ampliando el debate, que también los técnicos puedan reunirse, porque si aquí estamos buscando poder llegar a un consenso y parece que no lo estamos logrando, que continúe también el debate técnico entre los asesores, que también pueda participar el viceministro de Gobernanza. Las atribuciones que se le va a dar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y más aún, de poder tener representación, porque en el papel dice, sí, Pasco va a tener un representante en la Cámara de Senadores, pero analizando el proyecto de ley va a ser más difícil, porque antes, cuando éramos región Andrés Avelino Cáceres, no nos poníamos de acuerdo, Junín, Pasco y Huánuco. Ahora es Huancavelica y también Lima provincias. Ahí es donde nosotros, las regiones más pequeñas, no nos vamos a sentir representados, y nuestras autoridades locales, las nuevas autoridades locales que se va a elegir en el mes de octubre, no van a sentir la representación nacional en el Congreso de la República. Muchas gracias, Presidenta, señor Presidente del Consejo de Ministros. Gracias, congresista Ventura. Congresista Marvin Palma. Gracias. Bueno, yo comparto la preocupación de mis colegas parlamentarios de la Mayeque que me han antecedido, en el cual han incidido en el punto de macrodistritos y microdistritos electorales. Pero yo quiero incidir en el tema de los requisitos de la edad, Premier, ya que en otros sistemas bicamerales como Brasil, para ser diputado se requiere como edad mínima 21 años. En Chile, 21 años. México, 21 años, Nicaragua, Costa Rica. En España, la Constitución de España, en el artículo 65, inciso 5, indica que para ser diputado tienes que adquirir derechos políticos, y los derechos políticos se adquieren a partir de los 18 años. En Estados Unidos, como una vez lo dijo el congresista Velázquez, en las legislaturas estatales, se puede ser diputado a partir, en algunos estados, de 18 años y otros a partir de 21. Eso es haciendo referencia al derecho comparado. Ahora, nosotros sabemos que este 9 de diciembre la ciudadanía va a elegir o va a decidir si quiere una reelección o no quiere reelección, si quiere bicameralidad o no quiere bicameralidad, en el cual nosotros ya sabemos qué es lo que puede decidir la ciudadanía. En ese sentido, Presidenta, yo he presentado un proyecto de ley en el número 3385-2018, en el cual planteo en que se disminuya el límite de edad de 25 años a 21 años para los futuros diputados. Si el Ejecutivo
está pensando en tener senadores con experiencia, 10 años de experiencia, sí, o un periodo de diputado, entonces demos la oportunidad a la tercera parte de la ciudadanía peruana, que es los jóvenes, poder participar en esta representación a partir de los 21 años. Entonces, para finalizar, yo quiero hacer mi pregunta. ¿Qué elementos se ha tomado en cuenta para que los que aspiran a ser diputados cuenten con 25 años y no con 21 años? Esa es mi pregunta, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Marvin Palma. Congresista Clemente Flores. Gracias, Presidenta. Mi saludo al Premier, al Ministro y a los colegas presentes. Presidenta, después de escuchar la intervención de los colegas, algunas muy válidas, por cierto, las inquietudes, las preocupaciones, pero yo creo que este debate es importante, que el Ejecutivo ha enviado estos proyectos, es una brillante oportunidad para discutir. Después de haber pasado 25 años, no ha habido cambios en la Constitución para reforzar lo que es el tema, en este caso, el tema del Congreso y el tema de los partidos políticos, ¿no? Presidenta, en ese sentido, creo que es el momento para realmente evaluar la real representación de los senadores, de los diputados, en función al porcentaje de población de las regiones. O sea, no entiendo. Yo creo que acá debe haber algún error de este cuadro que se ha presentado, que en el caso de Amazonas tiene 379 habitantes, 379.000 habitantes, y están poniendo 5 representantes. Tacna, 346.000 habitantes, ponen 3 representantes y comparan igual que Lambayeque. Y cuando Lambayeque tiene 1.200.000 y picos de habitantes. Entonces creo que es el momento oportuno para hacer los cambios y mejorarlo. O como Lima, ¿no?, que tiene 36 representantes y lo están bajando a 17. Entonces, si lo sacamos así en referendo, automáticamente la población lo va a rechazar. Créame, yo que soy de Lambayeque, Lambayeque le va a decir no, porque se va a sentir que no se siente representado. Pero creo que no nos centremos en esto, sino centremos en mirar el lado positivo de que es el momento oportuno para mejorar la real representación, y creo que tomo las palabras del congresista Lescano, no que ya hay propuestas anteriores que se han visto la composición, el caso de los senadores y los diputados, con lo cual podría mejorar realmente. ¿Por qué? Porque hace 25 años la población ha ido creciendo, hay migraciones de unas regiones a otras, y entonces tiene que el Estado pensar en función de la población, porque el Estado aquí trata de ver, en el caso, darle salud, educación, esa es la persona, no en función del territorio. Y creo que ahí sí tenemos que hacer los ajustes que corresponden, ¿no? Por otro lado, sí, Presidenta, creo que se ha mencionado acá que hay un compromiso de culminar los proyectos el 4 de octubre. El compromiso no es con el presidente Vizcarra, el compromiso es con el país, porque él representa al país. Y creo que ya está empeñada esa palabra, y tratemos de llegar a eso. Pero los cambios que se puedan hacer a este proyecto, por supuesto que tenemos que aportar y mejorarlo, porque este proyecto de ley no es para solamente el tema de coyuntura, sino que va a permanecer en el tiempo los cambios que sean constitucionales.